Buenas, 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 bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos Bonavita en 530. Bienvenidos al mediodía de la radio de las madres. Como todos los días, hasta las 2 de la tarde nos quedamos acompañándote en este comienzo de semana. 11,4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una jornada fresquita, el cielo está cubierto, la máxima para hoy solo de 15, atenti porque quizás tengamos alguna garúa. Felicitas, estoy viendo la temperatura en la ciudad de Río Gallegos en este momento 3 grados, mínima de -2, mañana también va a estar fresquito, pero sale el sol. No sé que son fríos, pero son los mejores números que tenemos, ¿eh? Santa Rosa, La Pampa, 7,9 la temperatura en este momento. Nublado con lluvia débil, máxima de 14 para hoy. Bienvenido Charlie Escalante en los controles centrales. Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Laura Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Manon Sanseverino en las redes sociales. Ahí sigue en el estudio. Hola Feli, ¿cómo estás? Y ustedes en el 1132 000 530, nuestro WhatsApp. Bonavita en la 530. Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Otro lunes más en la República Argentina. Acá arrancamos la semana como se nos da la gana, con números en este caso, muchos números para tirar con respecto a las elecciones. Parece que de repente la Argentina no tuviera otra realidad que las elecciones de Buenos Aires, viejo. Bueno, son importantes, tampoco pero le bajemos las el páginas precio. a esta hora hice un repaso y digo, pero ¿qué no tiene otra cosa para...? Ya está, bueno, ¿hasta qué hora vamos a estar con esto? Lo preocupante es Borrón y que cuenta nueva. Lo preocupante es que pesan más que las de 4 provincias que se jugaron la vez pasada, pero claro, bueno, sí, un poquito porteñocéntricas las agendas, pero bueno, por supuesto que nosotros hoy gran parte de nuestro programa también lo vamos a dedicar al análisis porque efectivamente me parece que hay algunos datos de estas elecciones que hay que leerlos con proyección nacional, ¿no? Porque se jugó mucho acá, se jugó el presidente, se jugó Mauricio Macri, digo, de aquí en más, mucho de lo que va a suceder en la política argentina depende de este resultado en la ciudad de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, una elección que se configuraba como un parteaguas, sobre todo dentro de las opciones de derecha. Gran derrotado el Kaiser Mauricio Macri. Uy, 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 el perdedor de la jornada sin dudas, sí, Mauricio. Qué confirmado, digo, ¿no? Porque Mauricio Macri como que quería ver dónde estaba parado. Bueno, lo entendió de mala manera, no le fue tan bien, pero lo que hizo fue medir su poder, le puso el cuerpo a la campaña. A la manera muy Macri, ¿no? Pues la verdad que jugó a perder también, ¿no? Sentaba al lado de los Penato y le decía, va a ser una buena elección a Dorri. Y bueno, medio como que la estaba boicoteando. Sí, le bajó el precio y punto aparte para analizar lo que pasó con el peronismo, radicalismo, con la propuesta de Leandro Santoro, que creo que tuvo una buena elección. El gran problema es que llegaba demasiado inflado y cuando vos jugás para ser campeón y salís segundo, como que no se saldan las expectativas, ¿no? Bien, en breve vamos a meternos en el repaso. En realidad ya nos vamos a meter con esto porque, a ver, hay un drama que se está viendo en este momento en Argentina que es el de las inundaciones, que me parece que no tiene lugar hoy en los medios de comunicación y que es muy grave lo que está sucediendo en provincia de Buenos Aires. Hoy nosotros vamos a hablar de esto, por supuesto, con estas inundaciones, y porque es parte de la discusión política también, porque cuando te invitan a pensar en un estado en retirada, se trata de esto, de que de repente, producto del cambio climático, negado también, tengamos este tipo de eventos, que cae mucha agua, que no hay obra aparentemente capaz de soportar, porque cuando vos preguntás te dicen, lo que pasa es que para estas cantidades de agua es muy difícil estar preparados. Son hechos bastante inéditos. Y después que sucede todo esto, con pérdidas de vidas, con miles de evacuados, empezar de nuevo solo, sin ningún tipo de acompañamiento, es muy difícil. Una persona fallecida, se trataba de Diego Uriburu, 71 años, y todavía hay personas cuyo paradero se desconoce, que me parece que es el saldo más sensible, además de todo lo que decís vos, Feli, sí. Miles de viviendas muy golpeadas, sobre todo en la zona
periférica al conurbano. Hoy hablé con Ricardo Alessandro, que es el intendente de Salto, y terminó llorando en la entrevista, porque estaba muy angustiado, no había dormido, porque además de que tiene, creo que son 8 o 9 centros evacuados, y que la situación es muy angustiante y que hay un 30% de la población que lo perdió todo, durante la noche la gente, algunos se quedaron en los techos de su casa para que no les robaran, y aún así se estaban dando robos, se dieron tiroteos, o la policía salió con algunos tiros al aire para frenar un poco la situación, porque estaban desvalijando las viviendas. Y a todo esto él destacaba que tenía acompañamiento de la provincia, pero que no le atendía a nadie el teléfono desde Nación, que no podía llegar de ninguna manera, por ejemplo, a Patricia Bullrich, que tenía una cuarta línea para llamar por teléfono. Entonces todo se volvía como muy angustiante, y a todo esto sumale que no está descartado que se sigan registrando precipitaciones. Totalmente. 2 datos que quiero agregar, Feli. Bueno, el rol que tiene la construcción de countries y barrios privados sobre humedales, en donde modifican la estructura natural de las zonas y que por supuesto afectan a la irrigación y a la capacidad que tiene la tierra de drenar el agua. Y la segunda, zonas muy golpeadas, y sobre todo aquellas personas que viven en barrios populares, ¿no? Veía lo que pasaba en zonas muy postergadas de Zárate, en zonas muy postergadas de Rojas, y bueno, la misma situación que comentabas de Salto. Por supuesto que la elección es uno de los temas centrales. Si yo tengo que elegir un dato de todo lo que sucedió ayer, elijo por supuesto el que tiene que ver con la participación electoral, porque hay un desgranamiento que venimos viendo y venimos contando elección a elección. 53% de los habilitados a votar lo hicieron. Bajísimo. Muy, muy bajo. De hecho, vos mirás por comunas, después podemos repasar algunas, pero mirás por comunas y en algunas un 40% fue a votar, una locura. No, tremendo, y en una ciudad en donde el promedio es de 75, ¿no es cierto? Digo, si vos venís leyendo una merma progresiva, bueno, no te sorprendería tanto, pero 75%, 31 bis, y después te complemento con algunos más para terminar de entender con algunos datos bastante relevantes e interesantes cómo fue la elección en la ciudad de Buenos Aires. Bien, enseguida 12-14 minutos, 11-32-000-530, ese es el WhatsApp para que ustedes nos cuenten, ¿fueron a votar, no fueron a votar? Si no fuiste a votar, ¿por qué no fuiste? Está bueno que nos puedan contar, por lo menos los que escuchan desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, y a los que se suman desde otras provincias, por supuesto que los invitamos a opinar de todo lo que ha sucedido. 11-32-000-530, también estamos saliendo a través del canal de streaming de la Radio de las Madres, Somos Radio AM530. Quiero que hablemos del rol de los streaming en un ratito, porque parece que las figuras que más se repetían, las más invitadas, al final no vieron esa exposición o supuesta exposición mediática traducida en cantidad de votos. Pero a mí Ramiro Marra me dijo que estaba midiendo 15 puntos. ¿Puedo ser mala? Sí, obvio. Lo que disfruté que Ramiro Marra haya sacado ese exiguo porcentaje. Nada, ¿cuánto sacó? 2%, un poco más. No llegó, sacó. Hubo más voto en blanco. No, menos que 2% sacó. Ya te confirmo. Porque hubo más voto en blanco, y el voto en blanco fue creo 1.9, y él estuvo por debajo del voto en blanco. Muy poquiquitos votos sacó. Ramiro Marra, votos totales 2.62. Felicitas, 2.62 arriba sacó del voto en blanco. Mira, me quedé con el dato desactualizado, perdón, no quería mentir sobre la figura de Ramiro Marra. Igual hizo una elección muy pedorra, y me alegra un montón. ¿Sabes por qué me alegra un montón? Porque fue el más agresivo, el más violento de todos con las personas en situación de calle, que lamentablemente cada vez más vamos a tener personas en esa situación, tratándolos de fisuras, haciendo política de la más berreta, la más barata y la más violenta, y me alegra mucho que le haya ido mal. Totalmente de acuerdo. Quiero mandarle también un saludo a Alejandro Kim, que no tuvo una buena elección el morenismo en la ciudad de Buenos Aires, 2% también. También tuvo mucha exposición en los medios. Digo, Moreno tiene... ¿Son todos tuiteros o productores de televisión los votantes de Moreno? Porque si no, no se entiende. Claro, porque, repetilo, Moreno del... 0,7. Pero pará, ¿y Kim cuánto? 2.0 o 3. Mejoró. Mejoró la performance. Le fue mejor que a su jefe. Y bueno, enseguida vamos a repasar todos esos. Hay muchos que no le ganaron, insisto, al voto en blanco. Totalmente. Bueno, Lula Levy, que también tenía mucha plata atrás, toda la caja de la uva del vicerrector Jacobiti y la estructura de la UCR Capital, 2.31. Mirá. Floja también. Y Larreta festejando con ese optimismo. Volvimos. En realidad, Larreta no estaba festejando nada más que
le complicó mucho la jugada a Mauricio Macri. Eso Y a estaba mí festejando. me sacó una sonrisa, además hizo el Topo Gillo, aquella... Él no, lo negó. Lo negó, no fue el Topo dice que Gillo. lo que quiso hacer es que que quería escucharlos y que de ninguna manera lo haría porque además él no es de Boca. Así que no, esta mañana descartó que haya sido esa la jugada. Pareció justo. Entendiste mal. Yo lo que vi que se había duplicado en un momento, digo, no, tengo mucha... Estaba... con Tellerman, están muy parecidos, se están mimetizando. Como todos los pelados jefes de gobierno vuelven a la misma lista, ¿eh? Pero si te vestís igual encima, es muy difícil después distinguirlos. Sí, cuál es la copia y cuál era el original. Claro. Y después les voy a dejar esta pregunta instalada antes de irnos, a ver cómo venimos. Lo vamos a tener a Artemio en un ratito, que bueno, vamos a hablar todo esto con Artemio. Mi pregunta es, ¿le sirve a Santoro esconderse o no le sirve esconderse del peronismo? ¿No? Porque hizo una jugada en la que la fue más de autónomo, Dios, se despegó de las grandes figuras o del peronismo, del campo popular o del kirchnerismo, ¿no? De hecho, los que supuestamente querían hacerle una campaña sucia le decían Santoro es Cristina, él se despegó de Cristina, o Santoro es kirchnerista y él se despegó en esta jugada del kirchnerismo. ¿Suma o no suma despegarse? ¿Te la puedo reformular? Dale, a ver. ¿Hay algún dirigente nacional que le hubiera sumado algo a Santoro? ¿Algún dirigente si le sumaba a jugar con Cristina? Bajó Milei a pegarse con Adorni en la lectura de que Milei le sumaba a Adorni. Bueno, pero esa es la pregunta. Nacional? Pero bueno, esa es la pregunta. ¿Sirve o no sirve despegarse? ¿Le servía más ir con alguien? ¿Le servía más despegarse? ¿Sirve tratar de ir ahí como por el centro o ya es momento de polarizar? No, esa no ¿Por qué tengo nadie duda. polariza por izquierda? Esa no tengo duda, basta de construir la gran sí, avenida. bueno, hay gente que polariza por izquierda, ¿no? Pero quiero decir, el peronismo hace rato que no. Es la propuesta de Juan Manuel Olmos. Esta es una derrota, porque al final es una derrota. Si bien Leandro Santoro hizo una buena elección, de Juan Manuel Olmos, el tipo que garantiza la estructura partidaria del PJ desde hace 20 años. ¿Pero hubiera sacado más o hubiera sacado menos? Esa es la pregunta, ¿no? Santoro, que en la elección anterior había sacado el 32%. Sí, en otro contexto, En otro obviamente. contexto, y era una elección ejecutiva, por supuesto. Valga señalarlo. No era legislativa. Me atrevo a decirte que ningún dirigente nacional le hubiera sumado un solo voto más a Leandro Santoro si compro la lectura tuya de que la ancha avenida del medio no conduce a ningún lado. Está Artemio López, se lo voy a preguntar al propio Artemio López, que lo saludamos. Gracias. ¿Cómo estás, Artemio? ¿Qué tal? Felicitaciones. No sé cuántas entrevistas debes haber dado hoy, pero no fuimos los primeros. Ninguna. ¿En serio? Sí, porque prefiero darla acá. En exclusiva en Bonavita, en 530. Artemio. Bueno, pará, déjame venderlo. No le bajes el precio, me acabas de decir que es la primera nota del día que das, la tengo que vender. Es mi preferencia. Muy bien, ahí está. No importa si es exclusivo o no. Vamos a hacer un separador para el programa con eso. Bueno, Artemio, la pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional, no sé si Cristina, además si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. Bueno, todas las elecciones donde efectivamente el anclaje nacional que representa a Cristina Kirchner se opaca, se silencia, se desplaza, tienen problemas. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista produjo el frente de todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. Pero no quiero ahora hacer hincapié en los errores porque no es el momento. No, pero es un dato porque el resto sí nacionalizó. Fue un gran candidato, hizo todo lo que se puede hacer. Es una buena elección. Es una buena elección. No me cabe ninguna duda de que seguirá, tiene mucho despliegue político por delante, pero bueno, yo señalo conceptualmente que me parece un error desquinterizar esta campaña y cualquier otra, ¿no? Sí. En cualquier distrito, quitarle el componente nacional, sobre todo una vez que con la aparición de Néstor Carlos Kirchner, el peronismo se transformó en algo bien distinto a lo que había sido desde la muerte de Perón hasta la llegada de Néstor, que era el partido del ajuste neoliberal en Argentina, o por lo menos el protoajuste, porque no olvidemos durante el Isabelato,
estuvo el intento de producir el mismo tipo de ajuste que luego lo llevó adelante la dictadura. El famoso Rodrigazo no es nada más que la precuela de lo que se desplegó con Martinelli, con la diferencia que los gremios rápidamente recompusieron poder adquisitivo en el lapso del gobierno de Isabel Perón. Pero bueno, más allá de eso, sí creo que fue un error. Y el otro componente que yo sí quiero hacer hincapié es lo que sucedió en términos de participación. Estamos en los niveles de participación, Felicitas, terrible, similares a los previos a la crisis del 2001. Te doy algunos datos para no aburrir. Porque dale, no, porque me parece, son un plomo. Yo abrí diciendo que me parecía el aspecto más interesante de la jornada, porque aparte lo sumamos a lo que sucedió el domingo anterior en las provincias, ¿no? Sí, quiero hacerle hincapié en que cuando voy a dar la participación del 2001, acordate que la gente concurría a votar, pero metía feta de salame, clementes, o sea, por eso no son comparables las series de manera simétrica, porque ahora no hay más ahora ya ni siquiera no va a votar directamente. No voy a ponerle feta, clemente, la mulatona, no voy. En el Chaco, que fue la primera referencia electoral que tenemos, 50.8 de participación, el 2001 69, con esta salvedad, mucha mulatona, mucho clemente. En Salta 53.5, en el 2001 58, con esta salvedad. Ahí en ese 58 había gente que votaba negativamente de manera muy disímil. En Jujuy 59% de participación, en 2001 55.8 en línea, en San Luis 4% en 2001 con mucho voto rechazo, 71.1 con mucho voto de estas características que hablábamos, y en Santa Fe 51.1%, en el 2001 fue del 45, en promedio 57.3, y por lo que veo ahora en la página oficial de Capital, si me permitís la veo, 53.3% de participación, con lo cual está por abajo de la participación que se registraron en las provincias que referimos al inicio, que esto sumado representa ya el 24% del padrón. O sea, es una tendencia que se afirmó de manera sostenida y yo creo que va a seguir desplegándose. Ahora, esto está bien, la gente lo vota. Ahora, ¿qué tipo de voto es el que se ausenta más? Bueno, hay un muy buen trabajo, bueno, en realidad es una acotación hoy sobre qué características tiene el voto que se ausenta. Te voy a dar efectivamente, quiero en esto ser muy específico, porque cada uno debe ser propietario de su propio hallazgo. En este caso, el que mostró en base a la elección en Capital, y que vamos a sacar una nota y vamos a ir a contradictorial, no sobre este tema solamente, sino sobre la elección a Capital, fue, es muy difícil el apellido, por eso no me acuerdo el nombre exactamente, es Daniel Steingart, no sé si lo tenés, Steingart, que trabaja, es un sociólogo muy importante, que trabaja en la Fundación Fundar, Daniel Steingart, espero que me disculpe si pronuncio muy mal el apellido. ¿Qué mostró Daniel? Bueno, que la participación electoral en Cava, como en el resto de las provincias, cayó particularmente entre los sectores más pobres. En los sectores más pobres, sobre este 57% promedio, 53% en Capital, de participación, o sea, con un ausentismo casi de la mitad del padrón, ese ausentismo está sesgado e impacta diferencialmente sobre los sectores populares, que son los que, en teoría, se referencian más con Unión por la Patria.
en el caso de Provincia de Buenos Aires con el actual oficialismo. Con lo cual se está produciendo estructuralmente un sistema de voto calificado, porque acá está participando en términos de sistema de preferencias con mayor identidad los sectores medios y medios altos. O sea, el sistema de representación solito está volando hacia arriba de la pirámide social. Este es el sueño húmedo de los sectores de poder. Sí. Que los sectores populares no votan. Como el sueño húmedo de los sectores de poder es definitivamente erradicar la anomalía del kirchnerismo, del peronismo. Bueno, lo dijo, vos te acordás, mejor que yo. El ex embajador Stande dijo, armen una coalición. 70 afuera, el 30 lo dijo Larreta, el 30 no tiene que estar. El 30 sabe quiénes eran. Sí. Los que efectivamente construyeron junto a Néstor y Cristina una alternativa popular democrática en Argentina después de décadas de neoliberalismo. 3 décadas hubo que revertir en el año 2003 de el sistema que quieren volver a reinstalar, obviamente que está expresado hoy con toda claridad y crueldad en el actual gobierno nacional. Por lo tanto, conclusión, alejarse de Cristina no da resultado, sí. Desnacionalizar no da resultado, el voto negativo, la no participación, efectivamente ya es un fenómeno estructural que se instaló. Yo creo que hay por lo menos 4 puntos que explican ya cualitativamente esto: es el agravamiento de la inequidad distributiva, la pobreza y el empobrecimiento masivo, las duras condiciones de existencia de un sector muy importante, el más vulnerable de la sociedad argentina, que se desentiende de la cuestión electoral. Ahora ahí tengo un mapita, Artemio, ahí sí, Jair también sí. lo estás viendo, en donde por comunas está la participación. Y sí. la verdad que yo lo veía, me quedo con este análisis que vos hacés, pero yo la miraba hoy y veía algunas, la zona sur con participaciones, en algunos casos del 59% y en otros del 45%, y la zona norte tenés comunas donde votaron el 41%, el 46%, está como medio mezcladito. Las variaciones electorales entre 2023 y estas legislativas como tendencia muestran que efectivamente los que tienden a ausentarse, y vos si analizás el resto de las elecciones provinciales te vas a dar cuenta que es así. Además lo sabemos desde los 90. Los sectores populares. Son los sectores populares. Enojados, decepcionados. No quiere decir esto que no haya algunas comunas donde esta tendencia se pueda quebrar. Okay. Pero en perspectiva vamos a un sistema de selección que sesga hacia arriba, de preferencias electorales. Mayor ausentismo en los sectores populares. O sea, esta es la tendencia estadística desde, vuelvo a insistir, las elecciones generales del 2023 a las legislativas del 2025. Es un hallazgo de Daniel Stilwell, que hoy está publicado en Twitter, y hizo un Twitter muy interesante, por eso lo tomé yo. Perfecto. De la Fundación Fundar, él participa de ese grupo, por lo tanto insospechado de kirchnerismo, de nada, esto es simplemente un argumento estadístico. Te decía que hay 4 temas: el agravamiento de las condiciones materiales de existencia de un sector amplio de la población que obviamente provoca este efecto de desentendimiento. Después, la tupacamarización del territorio nacional, donde las regiones que son atractivas para la extracción de recursos cobran autonomía creciente respecto a la unidad jurídica, política y socioeconómica nacional. Prácticamente se comportan como enclaves, y lo estamos viendo en las elecciones provinciales, donde el plexo nacional se ha perdido de una manera decisiva. Después, la pérdida de soberanía nacional como nunca antes. Vos viste lo que hizo Cristóbal. Ya no solo el FMI es un dispositivo de control socioeconómico como lo fue históricamente, por algo Perón y Néstor no participaron de ese festival. Se lo sacaron de encima, en el caso de Néstor fue claro, y Perón jamás ingresó. Pero ahora ya no solo diseñan la política económica, sino dicen a quién hay que votar. Sí, claro, ya se metieron directamente en la campaña, sí. Este conglomerado de cosas, empobrecimiento de las condiciones materiales, la tupacamarización y la pérdida del plexo nacional en las elecciones, más la pérdida de soberanía y la injerencia
de organismos de control extemporáneos, extranjeros, en la orientación del voto, provocan la cuarta, que yo creo que es la más importante y la que hay que analizar. La certeza en muchos sectores de la población, pero en particular en sectores más castigados, de que se elija lo que se elija, acá no pasa nada. El resultado es el mismo, que, es terrible. No hay nada trascendente que va a ser recibido por la dirigencia. Y yo creo que entonces, con todos estos componentes, podemos tener una pista acerca de lo que está sucediendo, no para describirlo por radio y decir, mirá, sino para poder cambiar esto. Sí. Vamos a una elección clave. Provincia de Buenos Aires, Sí. donde gobierna el oficialismo, que es la oposición a nivel nacional, el gobierno de Axel Kicillof. Sí. Bueno, es importante que se tomen determinaciones que puedan intervenir en esta tendencia. Necesitamos impedir que el ausentismo se instale con la misma fuerza que se viene instalando Sí. en otros distritos Sí, de provincia de Buenos Aires, porque sabemos que perjudica al actual oficialismo, porque son los electores que normalmente se identifican con Unión por la Patria, los que tienden a ausentarse. Se necesita obviamente entonces herramientas de gestión para que eso se pueda frenar o por lo menos atenuar o morigerar. Es un gran distrito, votó el 23% hasta acá. En provincia ya va a votar otro 38%. Hay que evitar que eso se produzca con herramientas de gestión. Mi perspectiva es que el haber desdoblado la elección contribuye efectivamente a que la fragmentación y la ausencia de participación Sí. se potencien. Fue una muy mala Sí, decisión y la falta en esta perspectiva sí. de análisis. Espero que se pueda revertir con herramientas de gestión. Tenemos poco tiempo y acá no está en juego una gobernación, una figura, dos o tres. Acá está en juego el destino de la patria. Sí, es dramático. Muy Sería importante. dramático que pierda la provincia de Buenos Aires. Súmate, Jair. Pero por supuesto, no cabe ninguna duda de que sería un golpe de Sí. gracia para el despliegue del proyecto popular democrático, que con tanto esfuerzo se inauguró a partir del año 2003. Néstor Carlos Kirchner se inmoló por ese proyecto. Así que bueno, esto quería decirlo. No hay responsabilidades individuales, no se puede señalar a un candidato u otro, eso sería de muy baja Claro. volumen de análisis, porque acá no hay responsabilidad. Lo que hay que cortarla, sí, como hoy lo escuchaba Nicolás Videla y me parecía muy bueno, es con este tema de la crueldad y acariciar perritos. Acá no pasa por lo emocional que ahora está de moda. No. Revisamos estas circunstancias, veamos qué está pasando en términos de condiciones materiales de existencia, observemos la fragmentación, veamos qué pasa con la participación y tratemos de resolver esto lo más rápido posible, sobre todo en un distrito tan clave como el que se avecina, que es provincia de Buenos Aires. Ojalá lo logremos. Artemio, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Te quiero preguntar por el gran derrotado de la jornada, que es Mauricio Macri y el PRO. ¿Cómo le ves la elección del Partido Amarillo, que hace 20 años venía arrastrando, aplastando rivales con topadora en la ciudad de Buenos Aires y ahora quedó tercero muy cómodo? Sí, bueno, es un fin de ciclo, ¿no? Es una gestión paupérrima, eso lo decía el candidato Leandro Sartoro cada vez que podía. Esto es un desastre. Nunca la ciudad tuvo este perfil de abandono tan absoluto. Por lo tanto, en su núcleo original, en su distrito madre, está cerrando su ciclo. No me cabe duda de que es un tema que se expresa en lo electoral con esta diversidad. Es un archipiélago de derecha que se ha ofrecido como oferta electoral. Eran todos de Juntos por el Cambio, ellos salen todos de la misma madriguera, digamos, desde los Penatos hasta la Reta, están todos en el mismo espacio fundacional. Ahora, claro, por supuesto, se van a tomar distancia todo de lo que era. Parece, no sé, lo escuchás a la Reta, parece que él no hubiera tenido nada que ver con todo este desastre. Pero bueno, son licencias que hay que darle, algo tienen que decir, que van a decir. Claro, hay que defenderse. Pero bueno, esa es la expresión, este archipiélago de derecha es la expresión de un fin de ciclo en la modalidad de aparición electoral, pero acá es un fin de ciclo de gestión.
un fin de ciclo ideológico. En toda la democracia occidental, en la ultraderecha o es gobierno o la derecha tradicional toma la agenda de ultraderecha. En Argentina eso pasó, el PRO hoy ya no tiene la agenda que tenía. ¿Te acordás cuando Macri decía, había que mantener lo bueno, eso no quedó nada? Sí. Ahora está la agenda de Bullrich, Claro. la agenda de que si vos te oponés te reprimo, y te reprimo como lo hago todos los miércoles y lo hice con Pablo Grillo. Esa es la agenda. Entonces, se cierra un ciclo de gestión, un ciclo ideológico, y aparece claramente el triunfo de Manuel Adorni. Bienvenido, sí. Más allá de su esgrima verbal, representa un proyecto neoliberal con componentes neofascistas en Argentina, claros, sin ningún lugar a duda. Yo ayer lo escuchaba, y cierro con esto porque estamos repasados y tenemos otra nota, Artemio. Sí. Ayer lo escuchaba que decían, bueno, vengan todos, ahora pueden venir todos a este frente, y pensaba, mirá cómo el fascismo sí puede convocar a un frente, y no fue capaz Argentina de tener un frente antifascista, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto popular democrático, hoy encarna Cristina, que tiene que ordenar un frente contra el gobierno de Milei, y un frente antifascista ordenado por el proyecto que encarna hoy Cristina Fernández, y que obviamente tiene que actualizarse. Seguramente ella lo hará, como en toda nueva coyuntura. El peronismo lo ha hecho una y otra vez cuando fue gobierno popular democrático. No es el mismo la misma mirada que tuvo Néstor en los inicios que la que tenía Cristina en sus últimos tramos de gestión. Eso se va a ordenar, pero el Frente Antifascista sí, con un proyecto claro. Y en Argentina el proyecto popular democrático está encarnado en el kirchnerismo, que hoy tiene nombre y apellido, es Cristina Fernández. Sí, yo estoy de acuerdo con un proyecto que confronte con el gobierno nacional, con esta salvedad: unidad amplia, lo más amplia posible, con un proyecto popular democrático que a mi juicio está encarnado hoy en Cristina Fernández, que sigue siendo el liderazgo más potente que tiene el campo popular. No lo digo yo, lo dicen ellos permanentemente. Mirá, voy a referir un hecho que es desafortunado, lo tengo que decir. Desde el intento de asesinato al intento de proscripción, ellos gritan cada vez que intervienen quién es el principal liderazgo opositor en Argentina. Parece que estamos nosotros con un problema de escucha. Artemio, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Estamos escuchando a Artemio López haciendo un análisis de lo que ha dejado el fin de semana, las elecciones del domingo en Cava, y mirando hacia adelante. 12:38, estamos pasadísimos. Vamos a la tanda. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com, y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Hace un tiempo nos preguntábamos con esto de la llegada de la irrupción de la inteligencia artificial y la posibilidad de intervenir fotografías o generar fotografías, supuestas fotografías y videos, cómo impactaría en una elección. Y creo que este fin de semana tuvimos un buen anticipo de cómo impacta con ese video de Mauricio Macri. Yo creo que tenés posibilidades de, ya sabes qué voy a decir, de agregarle lo gestual. O sea, hablaba muy de corrido para ser Mauricio Macri. Por supuesto. ¿No? O el fonoaudiólogo se sacó un 10 o no era. Había ahí una diferencia. Pero bueno, juegan fuerte. Escuché que hacía Los Penato alusión a la cuestión de la suplantación de la identidad. Ni más ni menos, de eso se trata. Después hubo un video circulando con la imagen de la propia Los Penato, en donde lo que decían era que se bajaban de la campaña, o de la carrera electoral, porque se sumaban a los votos de Adorni. Vamos a saludar a Esteban Magnani, que es docente en la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Universidad Nacional de Rafaela, periodista especializado en comunicación de la ciencia y autor de La mano invisible detrás del algoritmo y tensión en la red, libertad y control en la era digital, entre otros libros. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, la verdad que las preguntas que uno se hace es ¿cómo me doy cuenta? ¿No? Que nos venimos haciendo hace tiempo. ¿Cómo me doy cuenta si esta imagen es real o no es real, si está manipulada? Digo, empieza a ser un problema. Sí, es un poco como lo que está pasando con las campañas de desinformación, lo que normalmente llamamos fake news o noticias falsas. Tenés que ir a la fuente, porque por ahí te reproducen incluso un diario o te reproducen algo que parece bastante verosímil, y tenés que ir al sitio original para chequearlo, cosa que no todo el mundo tiene el hábito de hacer, sobre todo si confirma algo que vos ya suponías. Entonces, si te agarra desprevenido, es difícil darse cuenta. Como decían ustedes, había algo sucio en la dicción, o mejor dicho, limpio en el caso de la dicción de Macri, ¿no? Que se le entendía mejor, y había algo como raro, pero si no estás atento, porque el consumo de las redes en general es bastante superficial, lo que uno busca es indignarse o confirmar lo que ya pensaba, es muy posible que se trague el buzón. Es interesante lo que hacen los libertarios o los trolls, porque para confirmar eso y para que no queden dudas, manipulan imágenes y hacen como que salió en el diario La Nación o que salió en... Claro. Viste que estos todo el tiempo están vapuleando los medios tradicionales, pero sin embargo apelan a generar una noticia supuestamente en un medio tradicional para generar credibilidad.
Sí, no hay códigos. Igual, digamos, con toda la indignación que esto generó en el PRO o en otros partidos políticos, recordemos cuando se hacía una supuesta encuesta donde se acusaba a Filmus de estar asociado con los Joclender para estafar, o el padre de Filmus para estafar gente, o sea, las manipulaciones de último momento, cuando ya aparte son irreversibles, porque ya el impacto está hecho, A ver, las noticias falsas circulan muchísimo más rápido que las desmentidas, pero muchísimo más rápido. Incluso circulan en general más rápido que las propias verdades. ¿Por qué? Porque en general son de alto impacto, tienen algún gancho que las hace mucho más viralizables, la gente genera engagement, es decir, las comparte, las mira completas, etcétera, y eso para el algoritmo es oro en polvo, claro, y les va a multiplicar. Entonces la tendencia es que esas noticias falsas circulen muchísimo más rápido que las desmentidas o que las noticias verdaderas. Y es muy difícil detenerlo. Esto es, como decíamos antes, hay una tendencia a profundizar recursos que ya se usaban de antes, y ahora vinieron los deepfakes, que es esto que acabamos de ver, usar un montón de videos de Mauricio Macri, que están disponibles en todos lados, para hacerlo decir lo que uno quiera. ¿Cómo estás, Esteban? Jair Sibel te saluda. Te pregunto, por ejemplo, no existe la veda en redes sociales, o sea, uno puede estar compartiendo, existe para los partidos oficiales, pero uno puede estar compartiendo contenido hasta último momento, y tampoco hay una estructura de control de lo que sucede ahí por parte de las instituciones estatales y de la justicia electoral. ¿Hay países que tengan algún tipo de régimen de control de lo que pasa en las redes sociales, por lo menos previo a una elección? Yo creo que no hay, pero en realidad con las herramientas que vos tenés hoy en día debería funcionar. La justicia electoral le pidió rápidamente a Twitter que baje ese video, le dio un plazo de 2 horas. El video, hace un rato yo lo vi, todavía estaba en Twitter. No, yo lo chequeé también anoche a última hora y estaba circulando todavía, no lo bajaron. Claro, o sea que en realidad lo que no hay es ni interés político, ni capacidad política, y el siga es brutal. En Estados Unidos recién se alarmaron un poco cuando pasó lo de Cambridge Analytica y el establishment político descubrió que estaban usando las redes sociales para socavar a lo que ellos creían que ya era propio, que lo controlaban todo por los medios de comunicación, por medio de los medios de comunicación. Sí. Y de golpe Trump llega por la puerta trasera y ahí se alarmaron, pero en Estados Unidos, pero incluso durante la elección siguiente, después de todo el mea culpa que hizo Mark Zuckerberg y demás, puso controles para las siguientes elecciones, las de 2020, y en cuanto terminaron las elecciones levantaron todos los controles y lo que ocurrió fue el asalto al Capitolio, organizado en parte por medio de Facebook. O sea que no hay un control real, el negocio necesita el siga, porque cualquier obstáculo en el flujo de la atención de la gente es un problema para la venta de publicidad. Claro, y ellos necesitan que todo el tiempo estemos mirando todo lo que sea posible en las redes. Entonces, empezar a averiguar sobre las elecciones en Argentina, en Costa Rica o en Myanmar, para ver qué le está mintiendo, quién está diciendo verdad, que no lo podés hacer con inteligencia artificial. Necesitas a alguien que entienda más o menos qué es lo que está pasando, la regulación, para entender qué es una noticia falsa, qué es un deepfake en este caso. Requeriría una inversión que ellos no tienen ni interés ni ganas ni ningún tipo de deseo de llevar adelante. Claro. Me dicen que cerraron la cuenta que la cerró Milei Emperador. Mira, no sabía esto. Te iba a preguntar si cambió algo, aprendimos algo, relativizamos un poco lo que es los trolls. De todas maneras, el universo que accede a Twitter o se deja llevar por Twitter, entiendo que no es significativo, ¿no? En Argentina, Esteban. O sea, en el mundo en realidad Twitter no tiene tanta repercusión, no tiene tantos usuarios, no tiene tantos usuarios. Pero en cuanto a lo político, funciona como una especie de vocería autorizada. ¿Por qué? Porque están las cuentas de muchos políticos, de muchas empresas, hay cuentas oficiales. Entonces es como el germen de lo que después se va a amplificar en otros medios. Claro. En otros medios más tradicionales, incluso en conversaciones y demás. Después sí tiene mucho de burbuja para la gente que está ahí todo el día. Ese video en Twitter mismo, surge porque es difícil rastrear después, o relativamente difícil rastrearlo, por lo menos no se puede hacer inmediatamente, pero después se empieza a copiar, empieza a circular por WhatsApp, que ahí ya ni siquiera tienes una forma de control. Esa fue la gran innovación, por ejemplo, de la campaña de Bolsonaro, donde vieron que Twitter y Facebook empezaban a tomar algunas medidas para restringir la circulación de noticias falsas, y a partir de ahí mudaron la campaña a WhatsApp y a Telegram. Y ahí ya no podés meterte, porque es como meterte en las conversaciones telefónicas y decirle, Pepito te está mandando una mentira, o sea, tu hermano te está hablando por teléfono y está diciendo una mentira. Entonces la dificultad para controlar eso es enorme.
Igual, obviamente todo esto también florece y tiene tanto poder en un contexto de mucho enojo, de mucha frustración de la población. Entonces, con la herramienta sola no te alcanza solo con la tecnología. Cuando vos tenés una población irritada, la tecnología puede empezar a detectar esos puntos de furia, de enojo, de reacción, de confirmación de sesgo y demás, para explotarlos y llevar agua para tu molino. Esteban, una más que te hago tiene que ver con si el algoritmo premia algunas candidaturas. Te lo digo porque a mí en general me aparecen muchos tweets de seguidores de Guillermo Moreno, del partido Principios y Valores, de Kim, que finalmente no tiene su réplica por fuera de la plataforma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay plata metida ahí? ¿Hay un trabajo coordinado de un equipo que piensa las redes sociales de manera profesional? ¿O por qué en Twitter pareciera que Guillermo Moreno va a sacar el 30% de los votos y cuando va a las urnas saca el 2 o el 0,7? Y probablemente es una combinación de todas esas cosas que dijiste, ¿no? Un buen trabajo profesional para saber qué tuitear, con qué tono, en qué horario del día, qué personas, pagar algo para amplificarlo y hacerle creer al algoritmo que hay ahí una información relevante. Debe haber algo de sesgo de que en algún momento vos seguiste la campaña de Moreno porque tuviste que cubrir una nota, entonces te confirma, digamos, te trata de mandar más de eso mismo que vos ya consumiste. Y también lo que está pasando es, desde que llegó sobre todo Elon Musk al poder, que sacó restricciones y retoca cosas. Por ejemplo, hay gente que criticó a Musk y repentinamente el alcance de sus tweets se redujo sustancialmente. Entonces vos decís, bueno, ahí están tocando el algoritmo directamente, lo cual es bastante difícil, pero se podría hacer lo que llaman shadow banning, ¿no? Sí. Una especie de prohibición desde las sombras, donde lo que hacen es que tus producciones tengan mucho menos alcance. Mira. Y también eso se puede explicar de otras formas, nunca queda claro, porque siempre esto es una caja negra, es inteligencia artificial. No sabes realmente qué es lo que está haciendo. Vos para poder detectar eso tenés que hacer como ingeniería inversa y es muy costoso, necesitas acceder a muchos datos. Probablemente lo podría hacer Twitter mismo si quisiera, pero por ahí alcanza realmente con que Elon Musk deje de seguir a una persona. Elon Musk es la persona con más seguidores en Twitter en el mundo. Entonces, si él deja de seguir a una determinada cuenta, puede impactar en la repercusión que tiene esa cuenta. Entonces, las variables son muchas y eso es teóricamente el algoritmo lo que busca es que vos pases el mayor tiempo frente a la pantalla posible para poder venderle tu atención a los anunciantes. Eso es como lo más básico, pero después lo que estamos viendo es que hay un retoque, porque ya Twitter no es un negocio, hace rato que después nunca fue un gran negocio, en la mayor parte de las historias fue a pérdida, y ahora claramente es solamente una herramienta política bastante cara, ¿no? Es un chiche caro, y le está sacando el jugo políticamente. Por eso, ¿cuáles son los límites que tiene Elon Musk para hacer uso de esa herramienta que tan cara le salió? No es tan claro. No es tan claro. Esteban, ya empezamos a escucharte como si fueras inteligencia artificial, porque tiene un efecto medio raro la llamada, pero te entendimos con muchísima claridad. Me voy a ir a buscar este libro, no sabía, de la mano invisible detrás del algoritmo, se lo recomendamos. ¿Lo conseguimos en cualquier librería? Por ahora está en Prometeo y está en el sitio online de Prometeo porque bien, la distribución no se inició, por eso no hicimos la campaña, pero sí, si vas al sitio lo podés ya comprar, y bueno, cuando llegue a todas las librerías lo vamos a liberar porque tiene una licencia Creative Commons, que significa que se puede descargar sin transformarse en un delincuente y nada. Bueno, cuando quieras te esperamos por aquí por el estudio para charlar un poquito más del libro. Te mandamos un abrazo. Un gran abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a Esteban Magnani, que es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rafaela, periodista especializado en comunicación, autor. Este es el último que sacó, La mano invisible detrás del algoritmo. Tenemos que aprender un poco, pasamos mucho tiempo en las redes, nos informamos, algunos, mucho también a través de las redes sociales, nos dejamos llevar, compartimos, compramos, generamos opinión a través de las redes, así que es importante comprender cómo se mueve, quiénes la mueven. Totalmente, y entender que no es un entorno objetivo, ¿no? Que es una plataforma privada donde se define parte del debate público y que sus dueños tienen intereses creados muy claros. 12:54. ¿Cómo están ustedes? En el 1132000530 los leemos, los escuchamos, las leemos, las escuchamos y también a través de nuestro chat. Venite al canal de YouTube Somos Radio AM530. María Teresa, gracias, te mando un abrazo, que me dice votación en mi
Mesa me manda acá algunos datos, me dice, sé de varios que no se molestaron en ir a votar porque dieron por hecho que ganaba Santoro, no hace falta mi voto si ya gana, dice que escuchó mucho eso María Teresa de Belgrano. Fernando Encina, Moreno es un fenómeno mediático, que tenga rating no significa que la gente lo vaya a votar. Muy de acuerdo contigo, Fernando. Hola Feli, hola Bonavita. El presidente Javier Milei cree que las fuerzas del cielo están con él y es un superhéroe. Esperamos solidaridad y que utilice el Estado para contener un pueblo que necesita ayuda, como por ejemplo ahora para la gente que está con esta emergencia climática. ¿Quién me manda este mensajito? No deja el nombre, pero le mandamos un beso, dale. Claudia Moro dice, necesitamos más información sobre las inundaciones, por favor. Hay gente desaparecida que perdió todo y el agua no baja. Justo chequeaba un dato, un cuarto de la ciudad de Salto sigue bajo el agua todavía. Oscar de Ramos, el resultado de la elección no tuvo sorpresas. La composición de la sociedad en Cava en general siempre estuvo derechizada, aún en clases medias bajas, con el 50 o el 100% de la participación, ¿no? A eso se refiere. Gracias Oski de Palermo, que él dice que él lo ve también a Grabois encargando un proyecto serio, claro y popular. Bueno, pero con respecto a la primera entrevista que teníamos. Pablo dice que el video de Macri parece hecho por el Capitán Escarlata, en el que simula... Está raro. Y el otro video de los Penato también está como muy raro, sí, mueve jugados. la cabeza de una manera muy extraña, sí, es sospechoso, ¿no? Pero bueno, ir a las fuentes sigue siendo la recomendación, buscar la cuenta oficial de esa persona y Total. te vas a dar cuenta, si es un mensaje que tiró, tiene que tenerlo en su perfil. Hola Feli, estará bueno que construyeran un mapa donde aparezcan 3 colores por comunas o barrio, violeta, verde y blanco por ausencia, porque si no la imagen es engañosa y no grafica la enorme magnitud, significación del no voto, me dice Estela de Parque. Bueno, sería un poco difícil eso. Sí, después si querés nos detenemos un poco más, son los barrios del sur en los que hubo mayor ausentismo, salvo algunas excepciones. Mira, me gusta cuando aparecen 2 mensajes seguidos, uno para un lado y otro para el otro. Jorge Sosa, excelente Artemio. Gualberto de Marco, Artemio, el kirchnerismo no existe más. Si Santoro se sacaba una foto con Cristina, sacaba el 15% porque Cava es súper gorila. Bueno, dudo de diferentes eso. lecturas al respecto. Diferentes lecturas. Yo creo que por más que intentaba esconderlo, todo lo que fuimos a votar en estas elecciones, sabíamos que Santoro era el candidato de Cristina, del peronismo, del kirchnerismo, y con eso no había con qué darle. Bea me dice, la capital vota antiperonismo, el que mejor lo encarnó fue Adorni, que no tuvo propuestas además, es cierto, no tuvo muchas propuestas Adorni. Hola Feli, estoy escuchando el análisis de Artemio, hay que tener en cuenta que el transporte no fue gratuito y para algunos sectores eso fue determinante para no ir a votar. Beso, me dice Carmen de Monte Castro. Claro, sí, no hubo una movilización. No hubo, en términos generales, referentes preocupados por esto, ¿no? Diciéndoles vayan a votar, concurran a votar, no transporte, por supuesto. Llegó un mensaje, ¿viste? Llegaba un mensaje a los teléfonos, levantá el culo del sillón. Era la consigna, andá a votar. ¿A qué hora llegaron esos mensajes? 16:30, 17. ¿Por qué a esa hora? Era alguien que tenía alguna data, veía que venía mal la cosa, dijo, vamos con el banco de datos, que tenemos todos los datos cargados ahí, los teléfonos. No me digas que el PRO tiene nuestros datos y los usa con fines partidarios. No es la primera vez que sucede, o sea, si sucedió eso, no sería la primera vez. Bueno, gracias Gustavo también, que me dice, votaron con los pies el régimen del Adolfito, les pegás a los viejos, nos mandás a la yuta. Bueno, hay varias cosas más, me enumera acá Gus de Adelina, gracias Gus. Tenemos una sociedad en la capital federal que odia al peronismo, al margen que lo que eligen no les satisfaga sus necesidades, prefieren votar por el daño máximo al peronismo, dice Robert. Hola Félix Jair, qué lindo escucharlos. Soy Claudia de Rosario. Qué bueno que además de los análisis necesarios respecto de lo que pasó ayer en Cava, podamos hablar de lo que le está pasando al pueblo. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales algunos argentinos ni siquiera se molestan en ir a votar, porque se sienten abandonados en sus necesidades y angustias que genera estar hace año y medio viviendo la depredación de su vida. Sí, pero además de este año y medio le sumo yo, Clau, te mando un beso, gracias por estar ahí. Le sumo yo, venimos de excepción en excepción, no es un año y medio. Si vos sacás la cuenta son 9 años y medio. Digo, te pasó Macri, te pasó Alberto y este año y medio de
de Milei y no tenés muchas buenas para contar, lamentablemente. Y yo voté un Alberto Fernández que proponía reforma judicial, así que si no es decepción eso, imagínate. Pablo Feliciano Rodríguez dice, mi posición al respecto es que no se puede equiparar a La Libertad Avanza con otros partidos, sus métodos son totalmente delincuenciales. Analizarlos en el contexto político es legalizar sus métodos. Me dice Lorna, ¿cómo no va a haber pesimismo si la única candidata que enciende corazones está proscripta de manera escandalosa? Bueno, me dice que no hay que subestimar a Cristina con respecto a si suma votos, pues ella dice que sí, que efectivamente suma votos. Y me dice además, si me cruzo una feta de salame, me hago un sándwich, o sea, no lo voy a poner en la urna. Olvídate, te comes hasta el Clemente hoy en día. Está muy bien, es recomendable. Gracias, Juli de Chacarita también. Me dice que Juan Manuel Olmos está 11 en la lista de Santoro, el Pitu Salvatierra 7 y Bárbara Rosen 8ª, pero no entraría salvo que alguno desista. Bueno, gracias a los mensajitos por aquí. No sé si querés uno más. No, exacto, Olmos es el que no entraría. La Plaza Ediciones dice, y si ponemos un peronista de verdad, y Diana Marisa Aravena nos confirma que sí, el PRO tiene nuestros datos, y dice, ayer escuchaba lo que hablaron los fiscales de otro partido y realmente parecía que habían venido los cascarudos de Otramundo, entre otras cosas, querían voto optativo. Muy bien, 13 en punto. Vamos a hacer una tanda. Cuando regresemos tenemos más información para compartir con ustedes. Nos vamos a meter en breve en lo que está sucediendo con las inundaciones en provincia de Buenos Aires. Atentos si tenés ganas de colaborar, porque enseguida también nos va a traer esa información Martín Suárez. Están generando diferentes colectas, agua, lavandina, ropa, por favor, siempre en buen estado, y pensar que vas a mandar para que no generar un drama allá cuando tienen que clasificar y distribuir, ¿no? Digo, si vamos a mandar zapatillas que estén en condiciones. Colchones, si tenés. Si podemos clasificar, sería ideal. En esta bolsa hay, y clasificás, y todo esto ayuda a la tarea, lo que estamos aprendiendo, porque en este año hemos tenido lamentablemente un par ya de estas movidas, ¿no? De Bahía Blanca, esta parte, tristemente damos cuenta de varias de estas situaciones. Tanda, estamos de regreso enseguida. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo.
Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Mariana, bueno, y todos los queridos compañeros de esa querida radio, Emma de Matanza. Mire, Felicitas, hay muchas cosas que se pueden analizar, que uno no tiene tiempo y yo no soy quien desde acá, ¿no? Pero lo que a mí me parece, entre otras cosas, es que hay un gran porcentaje de gente en la República Argentina que es afín a las políticas estas de Milei, de la motosierra, de la licuadora, de la violencia, de la crueldad, y se sienten representados. No hay tampoco pena o dolor por todas las cosas malas que están pasando. No tenemos obras y por eso las inundaciones. Y a nadie parece importarle, porque por ahora están votando a Milei. Hola Feli, hola Jair, Cacho de Casero, hola de María Grande de Río. Mi lectura con respecto a la elección fue poca gente también, porque mucha gente descontento con Macri, y gran parte también descontenta con Milei, tampoco quiso votar a Santoro. Y también es inentendible como aquel que está descontento con Macri, ¿cómo puede votar a Milei? Que es como cambiar Frankenstein con Jason. De última, lo puedo entender, que se voten a la izquierda, algo diferente y que no sabemos cómo puede que le toque gobernar, ¿no? Y después, bueno, yo lo veo acá en el pueblo totalmente antipolítica la gente. Está cansada, no quiere saber nada, no tiene representante, no hay alguien que nos represente, pero hay que tener cuidado también. Esto es un aviso para la provincia, que no perderla a nosotros, porque si vamos divididos seguro la perdemos. Un abrazo peronista, compañero. No creo ser tan importante. Buen día, Félix. ¿No está alguien por casualidad viendo que la participación en los barrios más pobres fue inferior al promedio, a pesar de que estaba el Pitu Salvatierra como uno de los candidatos? ¿No pensaron que tiene que ver con el costo del boleto que necesita la gente para trasladarse hasta la escuela donde votar? Y otra cosa más. Perón decía, el siglo XXI nos encontrará unidos o sometidos. Versión actual. El año 27 nos encontrará unidos, kirchneristas de todo tipo, peronistas de todo tipo, o dominados por el loco psiquiátrico que tenemos ahora de presidente. Saludos. Los pobres que no fuimos a votar es porque esta democracia ya no nos da respuestas. Por eso estuvimos ausentes. Soy Jorge de Villalugano.
Bien, qué decir de tanto mensaje y tanta amargura en algunos, ¿no? Veo que subieron las acciones, bueno. los bonos argentinos, después de la victoria oficialista en Cava. Veía o escuchaba ayer en algunos análisis que esto de tener el dólar barato a muchos les alienta a votar positivamente y a acompañar, es decir, a muchos argentinos, y esto no es ninguna novedad, ¿no? El tema se ha movido, aumentado, la cantidad son cada vez más a los que le da lo mismo que caguen a palo a jubilados, que disparen contra fotógrafos, que falten medicamentos, que falten vacunas, que falte obra pública, que sucedan hechos como las inundaciones del fin de semana y el gobierno nacional está ausente. ¿Nos da exactamente lo mismo? Es más, ¿decidimos premiar este tipo de políticas? Yo creo que acá lo que cambió, Feli, es una concepción respecto a la política, ¿no? La baja en la participación también muestra un poco la desafección con la política como cambio, como transformación. La pregunta que se hace mucha gente es ¿para qué voy a ir a votar si mañana va a ser exactamente lo mismo que hoy, ¿no? Sí. Me parece que es el peor sentimiento que puedo generar y vuelvo a tratar de traer una crítica a la democracia. Tampoco nos creamos que ir cada 2 años a votar representantes legislativos es democracia cuando tenés 3 jueces, el procurador y todo el partido judicial que están definiendo lo que pasa en el país. Es muy gracioso escucharlo, por ejemplo, a Mauricio Macri o a los Penato ayer llorando cómo se vulneraba la democracia con esa pieza de inteligencia artificial. Tipos que, bueno, han encabezado campaña sucia, los mismos artífices de lo que vimos durante el fin de semana estuvieron en la campaña de Filmos que recordaba Artemio López en su momento, pero no solo eso, o sea, expertos en escuchas, en campañas sucias, en operar con los medios de comunicación, en juntarse con los jueces y cocinar condenas, causas. Entonces, ¿de qué se asustan? La degradación de la democracia no es algo que sucedió del domingo para el lunes, es algo que viene sucediendo en los últimos años y nadie se alarma mientras pueda sacarle el jugo a esa situación. Ahora, ojo, porque esto en algún momento tiene otro tipo de consecuencias, porque cuando la gente no cree en las urnas, no cree en los referentes, no cree en la justicia, no cree en los medios y quieren manifestarse, ¿qué creen que va a pasar? Ahora, te subo a otra pregunta, Felicita. Yo vengo de una generación que no vivió la dictadura, ¿no? Nacidos en democracia, casi que naturalizamos la idea de la democracia. La democracia para una generación más grande que la mía era la oposición a la dictadura, ¿no? Era la posibilidad de poder elegir. Hoy, para nuestra generación, la democracia es el statu quo. Mi pregunta es, ¿nosotros tenemos que seguir defendiendo esta democracia y tenemos que decir, no, muchacho, acá lo que tenemos que seguir defendiendo es por lo menos la participación bianual en el sistema de elección política, o nosotros también nos tenemos que sumar a la crítica a la democracia y decir, esta democracia no es democracia, nosotros no queremos este sistema. Es eso, y me parece que es eso lo que le pasa. El otro día citábamos los datos de Pulsar, del Observatorio de la UBA, en donde más de un 9% de los argentinos, la mayoría de los argentinos puntuaba con más de 9 el hecho de vivir en democracia, es decir, todos quieren vivir en democracia. Ahora cuando le preguntaban, ¿y esta democracia qué te genera? Y a la hora de ponerlo, de puntuarlo, era pasando un 6%, es decir, pasando el 6%. Entonces bajaba, ¿no? Yo quiero vivir en democracia, pero esta democracia no me gusta tanto. Pero es uno de los grandes temas de los últimos años, no solamente en Argentina, la insatisfacción que generan este tipo de democracias que no da respuesta. Claro que nos falta conciencia política si lo único que vamos a hacer o lo único que tenemos para aportar para la democracia es ir a votar. Entonces el discurso, ¿no? Bueno, esperá la próxima elección y andá y votá si estás desconforme. Claro. Como si no hubiera otra posibilidad. Bueno, hoy manifestarte en la calle, por supuesto que está mal visto, es un delito prácticamente. Y si sos un militante, también. Pero hicimos mal en comprar todo eso. Y te sumo algo más que veníamos charlando anoche en un momento de catarsis y un poco de lágrimas metafóricas con algunos amigos, que es que mirando en retrospectiva, el kirchnerismo no cambió la Constitución, no pudo convocar a una constituyente. Seguimos heredando una ciudad autónoma de Buenos Aires como puso la Constitución del 94. Seguimos asistiendo a un esquema en donde los recursos están provincializados y el gobernador de Salta decide qué hace con el litio, por más que el presidente de la nación diga otra cosa. Creo que mirando en retrospectiva, algunos le criticaban las cadenas nacionales, algunos le criticaban que era muy pasional. Creo que la crítica que vale al kirchnerismo es que a diferencia de otros procesos no pudo tocar las reglas
del juego de fondo, como para modificar. Digo, el balotaje es un terrible arma de doble filo contra el peronismo también. Hay que generar conciencia entre la ciudadanía, me parece, ¿no? Me parece que es un poco más profundo incluso que cambiar alguna legislación. Porque ¿de qué te sirve si hoy este gobierno nacional decide sobre los recursos naturales? No, bueno, sería casi peor. Entonces, me parece que va por otro lado, no es solamente eso, me parece que es un poco más profundo, lamentablemente, ¿no? Porque nos va a llevar bastante más tiempo, pero, o quizás no, qué sé yo, uno piensa en 2003 y en la aparición de Néstor Kirchner y cómo eso en muy poco tiempo generó debate político, generó nuevas generaciones que se volcaban a la política y que antes la repudiaban o no se sentían comprendidos, no sé, ¿habrá lugar para un proceso de ese tipo? Es una de las preguntas. Y traes un dato muy bueno en el que me detengo. Néstor Kirchner, 23% de los votos. Sí. En ese mismo momento la elección la ganó Carlos Menem, después de 3 gestiones neoliberales. O sea, en este país históricamente hubo un núcleo neoliberal, conservador y de derecha que no pudo tener mayoría durante muchos años. A los privatizadores, a los hambreadores, a los represores. 10 años después de menemismo, ¿te imaginás que vos después de 10 años de menemismo volviera a ganar Carlos Menem? Era la cúspide de la indignación. Bueno, por suerte nuestra historia es cíclica y vino un Néstor Kirchner a discutir las hegemonías. Igual cuando yo le decía, o sea, todo esto sería muy diferente si tuviéramos un escenario con una... un frente o una fuerza opositora consolidada, con un programa claro, con un discurso claro, que pudiera ofrecer amparo, digamos, a todos los desahuciados de lo que ha ocurrido en estos últimos años. Lo que pasa es que todavía están muy frescas las heridas de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, las disputas internas y el hecho de haber perdido la elección con un tipo como Javier Milei, que si vos preguntabas hace un tiempo atrás, nadie creía que podía llegar a ganar una elección en la República Argentina. Lo vamos a pausar acá, vamos a volver después sobre el tema, pero ¿sabés qué? Quiero saber qué está pasando en la provincia de Buenos Aires. Hoy contábamos algunos detalles. Tenete a mano con qué tomar nota, porque en breve nos va a contar Martín cómo hacemos para colaborar, porque se están habilitando diferentes espacios aquí en Buenos Aires y alrededores para que lleven cloro, agua embotellada, por supuesto, zapatillas, colchones, me decía Jair, frazadas, bueno, todo lo que pueda ser necesario en estas circunstancias. Lo tenemos a Fabián, perfecto. Fabián García es director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Fabián, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bien. Contame cuál es el panorama ahora, ¿cómo estamos? Bueno, el panorama, tenemos que tener en cuenta que esto comenzó el jueves a la mañana hasta el domingo a la mañana, que fue lo más crítico, ¿no? Ahora el tiempo mejoró, bueno, ahora está un poco nublado, hay algunas posibles precipitaciones menores, ¿no? Nada que ver con lo que ocurrió. Llovió muchísimo, más de 400 milímetros, es un número muy, muy grande. Pero ayer comenzó, cuando dejó de llover, ya el agua empezó a descender, empieza a correr hacia el río Paraná en el norte y hacia el río La Plata acá en la zona del conurbano. Ahora, eso causa también, digo, todos los arroyos y los cauces y los campos y montones de barrios están con agua, y a medida que el agua va corriendo, en algunos desciende, en algunos está estable, ¿no? Y por ahí incluso puede haber algunos lugares donde suba el nivel del agua, porque hace que, ¿no?, van desemboncando los diferentes cauces. Entonces esa es la situación ahora, hay menos evacuados, la gente está volviendo poco a poco a su casa, y comienza una etapa de reconstrucción, ¿no? Que ya ahí intervienen otras áreas del gobierno provincial, los gobiernos municipales. Estuvo el gobernador Kicillof ayer recorriendo los municipios del norte de la provincia con parte de su gabinete, viendo cuáles serán las medidas a tomar, ¿no?, para que la gente que perdió todo y la infraestructura que se dañó pueda ser recuperada. ¿Hay 2 personas desaparecidas todavía? 4 personas estamos buscando, tenemos 3 búsquedas activas, una en Roja, donde hay 2 personas, 2 puesteros, una pareja, ¿no?, un hombre y una mujer que cruzaron a ver la hacienda, eran 3 que cruzaron, uno pudo salir, otros se cayeron del caballo y estamos buscando. Una persona que se arrojó en un arroyo en Bernal Oeste, en Quilmes, y otra persona también que cayó a un arroyo en Moreno, que se está investigando los causales. Así que son esas 4 personas, y más la persona
el conductor del vehículo que se encontraba sobre la ruta 41, que la encontramos terrible ayer a la tarde, ¿no? Sí. ¿Y evacuados cuántos? Fabián, creo que no dijiste el número, si lo dijiste se me pasó. Está disminuyendo, eso va variando minuto a minuto, ¿viste? Porque la gente se va volviendo. Estamos hablando de evacuados registrados en los centros de evacuados y comunicados por los municipios, alrededor de 900 evacuados. Fabián, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Quisiera consultarte cuáles siguen siendo las zonas más anegadas, más complicadas. ¿Qué recomendación hay para la gente que vive en esas áreas? Sí, en esas y en todas, ¿no? Las zonas, tenemos arrecifes, que el agua está bajando muy lentamente, está como estancada, pero es lógico porque viene todo de río arriba, ¿no? Lo mismo Colón, el barrio de Campana y de Zárate también, y algunos barrios también del conurbano, ¿no? Sobre todo lo que es a la vera de los arroyos, los ríos y canales. Esas son las zonas más, más complicadas, y la principal recomendación es no transitar, o sea, no transitar ni a pie. Cuando uno ve agua, y no hay que pasar por ahí, ¿no? Porque no sabemos lo que hay abajo, claro. Puede haber un elemento cortante, o puede haber un pozo, una alcantarilla, y puede ser más grave el hecho, ¿no? Y ni que hablar en medio de una tormenta, con alerta roja, circular por rutas, caminos, eso es poner en riesgo la vida, ¿no? Porque la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional te indica, corre en riesgo tu vida. Entonces, seguí indicaciones oficiales. Si uno transita, pone en riesgo su vida, y si uno ve, las búsquedas que estamos haciendo, y todos los fallecidos, la inmensa mayoría de los fallecidos en este tipo de eventos, tienen que ver con personas en tránsito o haciendo actividades que no son las que hay que hacer en ese momento, ¿no? Después se verá por qué las hacen, si es una indicación del patrón o lo que sea, pero claro, sí. La situación es esa, ¿no? Sí. Así que la recomendación es no circular, tener mucha precaución. Hay que comunicarse ante cualquier eventualidad a los teléfonos de emergencia, que son el 107, el 103, el 911, tener paciencia, lamentablemente. ¿Hubo anticipación, en este caso, Fabián, del Servicio Meteorológico Nacional? ¿Hubo tiempo de comunicar? No, por supuesto, sí, hubo alerta naranja, hubo alerta roja. Claro. Sí, el Servicio Meteorológico, más allá, después tenemos discusiones, ¿no?, sobre qué es de financiamiento, muchas cosas que están sucediendo en nuestro país. Sí, por eso te lo preguntaba. Igualmente, en la cuestión de la emergencia trabajamos en conjunto, no ahora, de siempre, con todos los municipios, con las áreas de seguridad de fuerzas federales también, ¿no? Pero hay un fuerte, más que nada de financiamiento en cuestiones que nosotros tenemos que seguir trabajando, que es la investigación, la ciencia, la técnica, para prever estos eventos y para seguir estudiándolos, ¿no? Pero el Servicio Meteorológico, con horas de anticipación, es muy asertivo, o a 24 horas de asertivo. Es difícil saber. Hay que prestarle atención, está desde bien. Hoy al sábado, ¿entendés? Una semana. Sí. Pero ¿qué es lo que va a pasar dentro? Porque ya no es un pronóstico, lo estás viendo por el radar o por un satélite. Claro. Entonces nosotros tenemos que tomar mayor conciencia todos de eso, ¿no? Yo estaba diciendo hoy que nosotros en Buenos Aires no tenemos volcanes, no tenemos tsunamis, hay un riesgo muy ínfimo de que ocurra un movimiento sísmico. Nuestra mayor amenaza son estas tormentas, por viento o por mucha caída de agua. Entonces, frente a eso, cuando llega una alerta, tenemos que trabajar, hacer lo mismo que hace la gente en Santiago de Chile o en Japón. Son diferentes sociedades, por supuesto, eso no lo voy a negar, pero tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Alerta roja, bueno, corre riesgo mi vida, ¿qué hago? Hago una excursión que tenía programada, voy a visitar a mi familiar y no, si quiero bajar el nivel de riesgo, no tendría que hacer eso. Sí, bueno, habrá que avanzar en paraguas también para acompañar a aquellos que, como decía, hay que ver si los mandan a trabajar y no pueden zafar de esa situación. Claro, exactamente, ¿no? Claro. Ahora hay un montón de cuestiones que van asociadas, no es tan simple, ¿no? Yo lo digo desde el rol que ocupo, no me pongo a trabajar en otras cosas, que es de la seguridad y de dar esas indicaciones. Después hay que ver si a los puesteros, por qué fueron a cuidar la hacienda en cruzar un río con una crecida histórica, ¿no? Fabián, ¿cómo viene el tema de la coordinación con Nación, que me parece un tema fundamental en este tipo de casos y en lo que, bueno, uno esperaría que hubiese algunos puntos de acuerdo? No, en eso trabajamos, te digo, en la provincia de Buenos Aires. Fíjate que en los últimos 5 años el gobernador Kicillof tomó una decisión muy firme, ¿no? Primero con el ministro Berni, ahora con el ministro Alonso en seguridad,
de reforzar toda el área de formación, de la seguridad, pero sobre todo el tema de gestión de riesgo, la defensa civil, la creación del Instituto Universitario, dentro del Instituto Universitario Bucetich, el Departamento de Gestión de Riesgo y Siniestralidad. No teníamos un helicóptero en la provincia de Buenos Aires, hay 11 helicópteros, 9 de esos helicópteros están equipados para emergencia. Entonces, eso es muy firme. O sea, nosotros tenemos 17.000 bomberos voluntarios, 1.500 bomberos de policía, casi 100.000 policías que se suman también, porque es un trabajo integrado que antes por ahí no sucedía. Toda el área de la logística pasa a formar parte del sistema de emergencias cuando ocurre una emergencia civil de este tipo, ¿no? Entonces tiene un volumen muy grande, y eso también lo vimos cuando nosotros fuimos a colaborar en otras provincias, como los incendios de Bolsón, en Corrientes, en Mendoza, bueno, en varias provincias, ¿no? Pero así todo trabajamos por ejemplo, cuando fue el rescate de Villa Gesell, con la Policía Federal. Ahora mismo estuvo la Policía Federal haciendo rescates en conjunto con la Policía Bonaerense, Fuerzas Armadas, Prefectura. Eso funciona. Para nosotros no es tiene que ser así, pero no es una variable a tener en cuenta el color político de los municipios. No se piensa, ¿viste? No es una cuestión, no, con este municipio no, con este sí. Se trabaja en conjunto con todas las 135 defensas civiles. Eso estamos bien. Y bueno, yo creo que la forma de hacerlo, nuestro gobernador fue la indicación que nos dio, y lo hacemos y funciona, y no creo que pudiese funcionar de otra manera, porque imagínate que si hay que pensar Zárate, por ejemplo, ¿no? Que el intendente no es un intendente que forme parte de nuestro espacio político, pero nosotros estamos ahí, en comunicación permanente. El director de emergencias de la provincia fue el primer funcionario que llegó al lugar, así que nada, estamos en eso. Creo que es un punto a favor para el país, quizás, ¿no? Para nosotros. No sé si en todas las provincias se da igual, pero nosotros en eso, una indicación clara de nuestro gobernador. Bien, Fabián, te agradezco. Hoy hablé con el intendente de Salto, que estaba muy angustiado. Estuve con él, estuve un día y medio ahí en Salto. Sí, dijo que la provincia lo estaba acompañando y pedía más acompañamiento de Nación, y estaba angustiado porque se estaban dando robos, lamentablemente, en la zona que estaba sin electricidad y con algunas... Sí, estuvimos ahí llevamos 2 camiones, esto que te decía, 2 camiones de policía que estuvieron haciendo... a ver, intendente, sabrá con más detalle, no, pero obviamente que hay situaciones. Pensemos que esto afectó 7.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Son algo así, me parece, como 30 y pico de ciudades de Buenos Aires juntas una al lado del otro, claro, ¿no? Esa es la superficie de afectación, con millones de personas, ¿no? Entonces, por eso te decía el tema de las alertas, y lo mismo que el tema de la seguridad. O sea, ¿cómo evitar que en barrios sin luz, con agua, que no hay gente, haya algunos sucesos? Va a ser, porque si no tenés que poner, te diría que ni alcanza con poner un policía por cuadra, tenés que poner más, es imposible, ¿no? Pero lo que vemos es que por lo menos no tenemos registro de grandes hechos en grandes dimensiones, ¿sí? De grandes saqueos y esas cosas. Eso es toda una tarea que hay que hacer también durante las emergencias, que tiene que ver con eso. Sí, hay mucho para atender, claro. Fabián, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Fabián García es director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, contándonos la situación. Tenemos a nuestro móvil Martín Suárez con este tema también, porque se están generando diferentes campañas para poder llevar asistencia o dar una mano a quienes lo necesitan. ¿Lo tenemos, Martín? Sí, enseguida. Bueno, ok. Sí, en una situación, Feli, donde la información es un bien muy necesario, ¿no? Saber a dónde moverse, tener acceso previo a las alertas, ¿no es cierto? Y me da por recordar el rol de Radio Nacional y de Telam, ¿no? Sí, claro, la importancia en aquellos pueblos pero hay que comprender esas realidades, ¿no? Donde no siempre es tan sencillo. Dejo lo que estoy haciendo. Claro. Y no sé si además está debidamente sopesado esto de que si hay una alerta me cuido, o si algunos dirán la relativizan, capaz que no, otra vez yo digo, pensémoslo personalmente, uno lo suele relativizar, ¿no? Claro. La alerta naranja, la alerta, que quizás sea eso también, ¿no? Que tengamos que trabajar un poco más en generar conciencia. Nos vamos ahora sí con Martín. Te escuchamos, Martín. ¿Cómo te va, Feli, Jair? Buenas tardes. Bueno, seguimos trabajando justamente aquí en la estación de retiro de la línea Mitre en este momento. Hasta hace unos minutos también estábamos en el andén número 8, que es uno de los lugares
de recaudación de esta colecta solidaria que lleva adelante la gente de Trenes Argentinos, porque mañana parte de este lugar el 56º Tren Solidario, Feli, hacia las localidades de Campana, de Zárate, Capilla del Señor, que recordamos fueron las zonas más afectadas, ¿no?, por el temporal. El 50º Tren Solidario, escucharon bien, todos los años se realiza esto y aprovechan esta ocasión, obviamente, para llevar a las zonas damnificadas de la provincia de Buenos Aires, las más afectadas por este último temporal, inhóspito temporal que afectó a todos esos lugares. Hay miles de personas que todavía se encuentran evacuadas. Hace minutos hubo un gran cordón humano aquí en este lugar de decenas de colaboradores que iban subiendo los alimentos no perecederos, las frazadas, las ropas, todos los calzados que llegan de miles de personas de aquí de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano. Es un punto muy accesible, reitero, aquí en la estación de Retiro, en el andén número 8, va a partir este tren mañana a las 13 horas, o sea que tienen un montón de tiempo para traer todas las colaboraciones, todos los elementos, repito, calzado, ropa de abrigo, colchones también si tienen a disposición, la ropa por favor que esté en buen estado, agua, bueno, alimentos no perecederos, lo que tengan va a ser realmente bienvenido. Hace minutos hablamos con Alejandro, que es uno de los colaboradores de esta jornada solidaria, un tren solidario que lleva adelante este tipo de acciones, recordamos, desde el año 2001, en plena crisis nacional. Bueno, estuvo presente este tren solidario y Alejandro decía lo siguiente. Mostrar que el sistema ferroviario funciona, puede andar acercar a los pueblos del interior y aparte ayudar a la gente que necesita, con la colaboración de los gremios ferroviarios y la gente que acerca con sus donaciones. En este caso es puntual para la gente que sufrió inundaciones. Normalmente cuando nosotros corremos los 3 trenes solidarios que hacemos durante el año, vamos no en situaciones climáticas adversas, sino con la ayuda y demostrar que el modo ferroviario tiene que existir. Pero en este caso, como fue el de Bahía Blanca, la fuerza mayor hace que aprovechamos esto, que el tren funciona, que es un medio que llega, que el sector ferroviario ayuda y cumplimos el fin nuestro, que el tren solidario se haga conocer y que cuanto más gente se acerque a ayudar a otro compatriota en definitiva. Bueno, y atención porque en los barrios, en los clubes de barrio, no te digo todos, pero la gran mayoría está llevando adelante acciones solidarias de este tipo, traen todos los elementos hacia este lugar, pero si tiene un club de barrio cerca, no cuesta nada preguntar porque la gran mayoría de ellos está llevando estas acciones solidarias. Te tiro algunos, Martín. Club Atlético San Telmo, Club Atlético Sarmiento de Junín y Chacabuco, Club Atlético San Lorenzo, Club Atlético Estudiantes de Caseros, Club Defensores de Salto, bueno, son algunos de los clubes que están trabajando. Está la Fundación Sí, está la Cruz Roja y Caritas, Caritas, sobre todo la filial Zárate Campana. Total. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo, por ejemplo, a ATE Capital, que también es uno de los gremios de los sindicatos dentro de lo que es la CTA autónoma, de los trabajadores, que está llevando adelante también esta acción solidaria hasta las 4 de la tarde de este lunes, porque también después mañana lo suben a todos los camiones y son enviados rápidamente para las zonas afectadas. Así que en minutos vamos a tener también noticias sobre esta jornada solidaria aquí en ATE Capital. Feliz. Gracias, Martín. ¿Cómo está la calle? ¿Llueve? ¿Hay agua o no? Y todavía no, pero está muy encapotado el cielo, ¿no? Y el temor, sí, está fresco, hay viento, o sea, está horrible. Lo único que falta sería el agua, esperemos que no siga cayendo, por favor. Bueno, a ver, algún cafecito para el móvil que está en la calle, por favor. Martín, gracias, un abrazo. A vos, hasta luego. Martín Suárez en la calle, nos vamos a la tanda, enseguida regresamos, hasta las 2 hacemos Bonavita en 530. Somos Radio AM530. Falacias libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Macri probó su propio veneno, porque recuerdo que en el 2015, cuando Aníbal Fernández se presenta como candidato a gobernador, le armaron una campaña sucia con el asunto de la efedrina, que después lo llamaron, ¿se acuerdan?, la morsa. Bueno, ahora le tocó que le armaran la campaña sucia a él y perdió las elecciones bastante importante, que creía que no la iba a perder en su propio bastión. Hola, mando un mensaje ya que están hablando de inundaciones. Mi nombre es Alicia, estoy en Ingeniero Maschwitz, zona norte, muy cerca de Campana, donde los daños fueron terribles, y por la información que me fue llegando, lo que sucedió es que la desembocadura del arroyo de La Cruz está tapada por terrenos tomados por Techín, indicados, rellenados, y no dejan que el agua fluya hacia el río Paraná. Así que no es sin culpables que sucedió esto. Hola, Felicita. Sí, a todo esto agregar también que, bueno, el peronismo sigue a la espera del parto del elefante, porque, bueno, no pasa nada, no hay una propuesta concreta. ¿Qué va a ir a votar la gente? ¿Qué va a ir a votar la gente? Votó bien el antiperonismo propio de Capital. ¿Y el peronismo qué va a ir a votar? ¿Otro Alberto Fernández? ¿Por qué no se dejan de joder y empiezan a hacer algo por el pueblo argentino? José Luis de San Martín. La inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu
Muchísimas gracias, oyentes. Gracias, Adriana, que me dice buen día. Estuve pensando en que la gente que no pudo ir en las villas, en los asentamientos, que no pudo ir a votar, ¿no? Yo voy a votar con 72 años, aunque esté en silla de ruedas, seguiré yendo a votar. Si no lo haces después, no te quejes. Me dice Silvio de Boedo. Gracias, Silvio. Silvia dice, hola, considero que Santoro hizo buena elección en esta ciudad tan antica y en este contexto de descreimiento democrático. Gracias. Vale López dice, en Escobar se inundó, últimamente me entra agua en la casa, pero lo que más me sorprendió es que bajó rápidamente, tuvimos que comprar agua porque ahora sale turbia y marrón. Y Pablo Feliciano Rodríguez dice que se ofrece, mira que solidario, como para dar atención médica en su zona, que es médico clínico, así que ahí lo tienen en el chat. Perfecto. Betty ¿qué me dice Betty por acá? Hola, Feli Yair, lo voté a Santora, pero cuando vi que lo apoyaba Maslatón tuve dudas. Si hay un votos es Maslatón, ¿no? Dice Beatriz, que bueno, ya había votado de todas maneras, dice. Tremendo temazo, pero no estemos con este ánimo, no es el final de nada, y todo esto que está pasando nos va a hacer mejores y más fuertes. Arriba Argentina y la 530, nos dice Nazareno, alguien tenía que tirar para arriba. Bien, Nazareno. Bueno, te tiro uno más. Sí. Pablo Aurí, disfrutemos cada segundo con nuestra gente amada, con nuestros seres amados, y luchemos por la revolución, así que vamos con todo el optimismo juntos. Muy bien. Pero, perdonen, yo arranqué un poco relativizando, dije, está bien, las lecturas, las proyecciones nacionales, pero lo que están dirimiendo es la legislatura, no nos olvidemos de eso, no la cuestión de fondo. Basta de bajarnos el precio de los porteños, vieja, basta. Pero claro, es muy importante. Bueno, está bien. Gracias Norma, gracias Claudia de Suipacha. Por aquí nos dicen, Super Kicillof estuvo en Uruguay despidiendo al Eterno Mujica en Bahía y en el Centro de Monitoreo de la Emergencia Climática. Gustavo desde Villa Adelino. Carolina Guzmán dice, muy buena la data que tiró Martín, no tenía idea de lo del tren solidario, y si podemos repetir la información, creo que dijo que va a estar saliendo esta semana y que hay tiempo para seguir colectando todas estas donaciones que mencionaba Feli. Ahora pasamos en limpio todo eso y repasamos otra vez los clubes también por ahí para que vean ustedes qué dirección les queda más a mano para acercar la ayuda. Esta democracia hay que profundizarla, no hay otra, peronismo e izquierda sumados, hace falta un poder judicial y una corte y medios populares. Un abrazo, nos dice en este caso Aldo desde Constitución. Mira, Claudia y Fernando coinciden, dicen que el anuncio de la alerta roja no apareció en ningún medio, o que si alguno lo dijo fue de pasadita. Bueno, lo que hablábamos, la necesidad de un dispositivo comunicacional que alerte de las alertas, valga la redundancia, en estas situaciones. Sí, y empezar también nosotros a tomar conciencia de eso, ¿no? Me parece, lo que pasa es que se están dando cada vez con mayor asiduidad tipo de eventos, entonces eso te hace replantear varias cuestiones. Gracias, Diego de Corrientes, por favor. ¿Qué hiciste, Diego? Me manda con una banda presidencial. Triste pensar que el camino se parece a un 2001, ojalá que no, pero la alienación y la apatía nos dejan cerca de eso, de la sumisión. Ojalá suceda algo mejor para este pueblo. Bueno, comparto la expresión de deseo. Carlos Sandes, dice, en política argentina la lucha es contra vándalos impunes, prepotentes con plata, que compran voluntades. El pueblo necesita el renacimiento de otra política, nos dice Carlos desde el sur. Me estoy riendo con Silvia de San Telmo, que leo su mensaje y me da mucha gracia, porque dice, Bonavita. Hola Feli y Yair, los que dicen que no se sienten representados en realidad votan pro, la libertad avanza, les da vergüenza decirlo. Y me pone un postdata de un tema que nada que ver, Roxana, te quiero decir así. El mate se toma amargo y sin yuyos, ni cosas raras. Yo voté a Santoro. Qué peleadora. ¿Cómo se llama? Silvia. Te mando un beso, Silvia. Un día nos tomamos un mate. Tenía ganas de cambiar el tema, Silvia, me parece que lo tiré a propósito como para salgamos de acá ahora. Edu de Córdoba se suma a tu línea, dice, coincido con Felicita, si no fueran ciudad autónomas serían concejalías, sin lugar a dudas. Son concejales, viejo. Bueno, modifiquemos la Constitución. Están votando concejales. ¿Para qué nos vamos a comer una amargura si lo único que definieron fueron concejales? Mira, sumo uno más acá de Roxana que dice, chicos, estoy muy bajón, necesitamos ir todos unidos, izquierda, Cristina, Axel, Massa, por favor. Y aparte, visto así, si están votando concejales, ¿sabés quién se quedó con la banca más grande? ¿Quién? ¿Y quién?
El peronismo. Y bueno. Bueno, no llores entonces más, no viejo. todo está perdido. Bueno, ¿cómo forzás lecturas optimistas, Bonavita? Venís acá. Quiero cerrar el programa un poquito más arriba de como, o sea, quiero revertir en estos 15 minutos todo lo que hice mal en la anterior hora y media. Sí, 1 hora 45 tirándote con látigos y después es Heidi lanzando florcitas por el Acá, prado. mira, Daniel, todos quieren hacer lo mismo, es supervivencia esto. Buenas, Feli y equipo intentando tener una mirada positiva. Pensemos que el 50% que no fue a votar, obviamente se trata de gente descontenta con el oficialismo, por lo cual podemos pensar que hay un 80% no votantes, más Santoro, más Biasi del electorado que no es mileísta. Sí, bueno, ¿cuánto dijo? ¿50? Que hay un 80. ¿80 que no es mileísta? No sé, es una cuenta porque le dice sumando a Santoro, Biasi. No, mira, yo te voy a decir algo. En general, cuando vos tenés indecisos o gente que no va a votar, la proyección es en base a los números que tenés. Entonces, ese 47 que no fue a votar se proyectaría con un tercio por lo menos para la Libertad Avanza. Tere me dice que le extraña que Cristina no se manifestó con respecto a la elección de Cava. ¿Será devolución de ninguneo? Bueno, sí, Santoro no se referenció en Cristina para la elección, ¿no? Roxana dice, ya me levantaron el ánimo. ¿Viste? Tiene razón, Feli. Qué fácil, viejo. ¿Viste? Y acá dice, felicitas, habla como habitante del mal llamado interior. Sí, es me descubrieron. La periodista federal por excelencia. Igual, yo soy un porteño. Yo ayer tenía unas ganas de ir a votar terribles. O sea, si a mí me prestaban un documento, yo iba ayer a votar. No lo digas que puede ser delito electoral como... Lo acompañé a mi hijo encima. Sí. O sea, yo te voto a las 9 de la mañana, estoy votando. Siempre, ¿no? Vos sos de las que pueden agarrar para sentar en la mesa para hacerte la viva. Tempranito me voy a votar, después me tomo un café tranquila. Bueno, habitualmente me toca ir a trabajar después. Y ayer el único que vota acá de mi familia es mi hijo. Y maneja otros horarios, ¿me entendés? Yo lo levanté a las 9, intenté. Y recién a las 2 de la tarde pude caminar con él hasta la escuela para que vote. Qué madre intensa, te mando un beso grande, sí, querido. Pero bueno, durmió y fue a votar y hizo lo que tenía que hacer. Muy bien. 13:47 minutos, gracias oyentes. 1132000530 y estamos aquí. Gracias, se va sumando cada vez más gente al canal de streaming, cosa que nos alegra muchísimo. Nos encuentran como Somos Radio AM530. ¿Sabes que no tengo por aquí, Marian? Y lo quisiera decir antes de cerrar, los datos de la campaña, que los teníamos acá en la mesa y no los tengo más. No, pero tenía algo mucho más detallado, no es eso lo que estaba buscando. Nos vamos a meter en el repaso de los principales audios. No empiecen a bardearme a mí, es lo único que les voy a decir. Yo no elijo quién es protagonista en la Argentina de hoy. Lo único que te pido es que pongas un audio derrotado de Ramiro Rodrigo Marra. Lo único que quiero escuchar hoy. Sí, vamos a escuchar. ¿Vos querés escuchar a Los Penatos? Ya es viejo escuchar a Los Penatos hasta ahora. Sí, total. ¿No? Escuchar. Yo lo quiero escuchar a Larreta, por más que tenga las mismas horas que el audio de Los Penatos, porque me pareció que estaba buscando el optimismo que nosotros recién estábamos buscando acá. Si hay un optimista. Lo hizo delante de todos. Escuchá. Hace 2 meses más o menos les dije, vuelvo. Y los invitamos a todos a que volvamos. Bueno, cumplimos, porque volvimos. Volví y acá estamos. ¡Volvimos! 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 Primero, quiero agradecer a todos los porteños, a los porteños con los cuales estos meses de campaña me reuní, los vi, caminamos la ciudad, nos juntamos en un bar, me contaron las preocupaciones que tenían de la ciudad y hoy nos apoyaron. Gracias a los que no votaron y a los que no también. Gracias a todos. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Espera, en esta última que era Horacio. Me encanta. Y Adorni, que decía Corén Adorni, porque le gustaba gracias Marian, que Corén es su nombre. Pero esto de volver, la alegría que tenía, indisimulable, era como que había salido primero. Pero Horacio, ibas a ser presidente y festejás que sos legislador porteño, solo vieja. Quería joderle la elección a Mauricio. Bueno, por eso, era lo solo único por que eso quería. lo quiero. O sea, él festejaba venganza, ¿me entendés? Era así. Ahora, qué bueno tener un grupo de coreadores que vos decís... volvimos. No. ¿Dónde está ese nuestro era el verbo, grupo?
¿Dónde está nuestro grupo de coreadores en vivo? Recuerdo que en un momento, al mediodía, teníamos con Ezequiel Rivero, le poníamos mucha onda, preguntábamos a Coro qué se cocina hoy para pasar al repaso de noticias, bien, ¿no? A veces desafinábamos un poco, porque teníamos que decir juntos, ¿qué se cocina hoy? Y todos lo decían en un tono diferente, y nos dijeron que era muy horrible lo que hacíamos, lo sostuvimos como 6 meses. Te cuidaron, ¿no? Nos dijeron que era muy horrible y nos convencieron de bajarlo. Porque excelente, la gente que te quiere te dice la verdad. Debe salir bien cuando tenés coros, como tiene Horacio Rodríguez Larreta. A mí me gustaría tener un coro. Exijo coro de aduladores en el estudio. Chicos, ¿ustedes cómo están para corear? No adulaciones, no adulaciones. Yo quiero gente profesional que se dedique a eso. Pero, por ejemplo, yo digo, uy, qué buen programa, hoy la rompimos. ¡La rompimos! Flojo. No, chicos, flojo. No. Para eso gente. Miro los resultados de la elección de ayer. No, ya está, déjalo. No te voy a pedir nada más. Vamos a seguir con esto. Me perdí. Después, mira lo que le das una leve rendija de cualquier cosa y ya está. Me cuesta un montón volver ahora. Vamos a quedarnos con Mauricio. ¿Qué te pedí? Yo te pedí uno recién, el 7 te pedí. Dale. Propusimos adelantar la elección para generar un debate sobre cómo cuidar lo logrado en la ciudad y cómo ir hacia adelante, y resultó ser un error, porque la agenda, el presidente logró derivarla exitosamente a un plebiscito nacional sobre su política económica. Tanto que teníamos un candidato que, como pensaba que ganaba, no quería ni hablar, que era Santoro. El candidato del presidente, que hablaba de cuánto valían los celulares y los televisores y que había que bajar la inflación, y quedamos encima, que ellos ayudaron a convencerlo a Larreta a hacer esta traición final a su partido, debatiendo con Larreta, una cosa rarísima lo que pasó. Y bueno, y la verdad que no dimensionamos que el presidente llamando y pidiendo que lo apoyen para poder terminar de salir de la crisis. Y él dice, yo necesito que ustedes me apoyen en esta elección para continuar en el camino de la recuperación económica. Y la gente dijo, bueno, podemos discutir la ciudad dentro de 2 años. Y bueno, y quedamos fuera de foco. Si vos escuchás que Mauricio cuando habla no hace entre frase y frase, es inteligencia artificial. Era tan simple como eso. Y le faltaba la papa en la boca también. Le faltaba un montón, ¿no? Pero mínimo le hubieran agregado... Sí, qué cringe, ¿no? Un saludo al fonoaudiólogo de Mauricio que se está martillando los dedos en este momento. Muy bien, vamos a continuar con Lilita Carrió hablando de cuál fue el principal motivador para que ayer el ganador sea Manuel Adorni. Escucha. A mí me hace acordar mucho a lo de Herman González en el año 93, la plata dulce. Es la plata dulce. Nosotros somos una nación que elige el dinero y que elige el dólar barato, y eso hay que aceptarlo. No importa que haya desempleo, no importa que después quiebren las fábricas, no importa que el lenguaje fuera cruel, no importa. Acá sí hay dinero y hay dólar barato, digo barato para salir al exterior, dólar caro en la Argentina, se gana. Herman González, incluso, pero la gran diferencia incluso con aquella época es que el lenguaje no tenía ni la crueldad, ni el carácter de insulto, ni la grosería. Sí, el lenguaje hace convivir a las personas o destruye todo tipo de relación, ¿no? Bueno, esa era Lilita Carrió. El dólar. Es la economía estúpido, dijo alguna vez. Somos una nación que elige el dinero, dice Lilita, que no sé qué debe pensar que la gente tiene dinero. ¿Cuántos tienen dólares? Hoy salí con dólares. Hoy traje dólares. Por eso ayer votaste como votaste. Sí, porque obviamente. estabas con plata. El plan platita. Sí, viste que no había muchos que sorteaban plata. Marra sorteó la plata que no se gastó en el búnker. Está bien, hay que anotarse. ¿Qué te parece? Si lo gano, se la dono a la gente que en situación de calle. Pero había varios que hacían eso. Vi un troll también que estaba haciendo lo mismo. Estaban sorteando plata. Bueno, en fin. Quiero invitarlos a todos y todas a colaborar con las radios. Se lo venimos contando. Es una campaña que lanzó la radio la semana pasada para bancar la 530. Banquemos a la 530. La radio tiene varias cuestiones que solucionar, técnicas, mejorar el transmisor, aumentar la potencia de la antena, necesitamos incluir un generador para no cortar las transmisiones. A veces nos ocurre esto que
hay un corte de luz y quedamos como un poco a la deriva. Ustedes lo saben perfectamente, pues son los primeros que se dan cuenta cuando hay un bajón de energía, cuando tenemos algún problemita, cuando no funciona bien el transmisor, se escucha con fritura. Bueno, todo eso que ustedes nos cuentan es lo que queremos solucionar, la radio quiere solucionar, así que lanzamos esta campaña pidiéndole ayuda a todos nuestros oyentes y agradecemos, por supuesto, a todos los que ya la hicieron, a todos los que ya se sumaron. ¿Cómo hacen? Bueno, en principio pueden asociarse, entran en la web www.am530, somosradio.com, elegís la opción asociate o vas al banner que te lleva directamente a la página de la comunidad y allí elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades para colaborar a partir de 5.000 pesos. De ahí para arriba tenés diferentes opciones. Si tenés alguna duda, podés mandar un WhatsApp al 11 64 19 1650, reitero, 11 64 19 16 50 o al correo electrónico info@am530 somosradio.com. Saben ustedes que para los medios de comunicación alternativos como nuestra radio, afortunadamente, que no está alcanzada por ese enorme blindaje mediático del que goza hoy el gobierno, a veces es muy difícil acceder a financiamiento para llevar a cabo estas mejoras. Por eso, como ocurre con otros medios, ¿no? En este último tiempo recaemos en nuestra comunidad, que sabemos que tenemos una comunidad muy, muy sólida. Si no querés suscribirte, te da miedo, algunos preguntan, che, ¿no tienen un alias? Mejor yo prefiero colaborar cuando pueda con un alias. Sí, el alias es Radio AM530. Chequéalo bien, ¿sí? Radio AM530, obviamente 530 son números. Radio AM530, ese es el alias para que puedan colaborar. Gracias a todos y gracias a nuestros oyentes que se encargan todos los días de recordarlo. Además, en el chat cada tanto Siempre. alguno dice, chicos, acuérdense que vamos a colaborar con la radio, y bueno, de esa manera ustedes son quienes sostienen la radio, sostienen nuestra audiencia y sostienen también esta campaña para bancar a la 530, bancar a la radio de las madres. 13:55 minutos, quiero datos curiosos de la jornada para cerrar con Jair Sibel. Felicitas, vamos rápido con algunos datos. El primero era, como vos decías, el número de abstención electoral fue mayor en los barrios más pobres, en la zona del sur de la ciudad, en las zonas postergadas. El récord del barrio con menor participación lo tiene Retiro, en donde se ubica casualmente la Villa 31 y la Villa 31 bis, dos de las históricas barriadas populares de la ciudad de Buenos Aires, pero también el voto en blanco aumentó en los sectores más populares. El promedio fue de 1.91 en la ciudad, pero en la Comuna 8 fue de 2.13 y en cambio en Recoleta, en los barrios más ricos, el voto en blanco fue menor. A lo que sorprende es que el PRO desde 20 años esta parte nunca había sido tan derrotado, no ganó en ninguna comuna, Nada. no ganó en ningún barrio, y en la Comuna 8, la comuna más popular además del sur, sacó solamente el 10% de los votos, apenas un punto arriba de Horacio Rodríguez Larreta, donde, bueno, se entiende por qué se sonreía. Los últimos dos lugares se los llevan dos margilistas, un médico antivacunas que se llamaba Marcelo Peretta, y ¿se acuerdan de Alejandro Biondini? Bueno, este es el hijo de aquel famoso neonazi. Entre ambos sumaron apenas el 0.29 del electorado. Flojito. 11 candidatos quedaron afuera. Un besito grande a Ramiro Marra, Paula Oliveto, Lula Levy, Alejandro Kim, entre otros. Esos votos no van a tener representación legislativa. Y un dato que me parece importante para cerrar con tu vorágine de optimismo es que Leandro Santoro pudo ganar en algunas comunas del centro de la ciudad, y de hecho los mejores barrios donde le fue: el primero Villa Soldati, 38.1%, uno de los barrios más pobres, pero después en Boedo, Chacarita y La Paternal, que son barrios de clase media trabajadora, le fue muy bien, sacó alrededor del 34.6% de los votos en esos tres. Así que para ver el vaso medio lleno, bueno, una buena elección a nivel comunal del candidato del peronismo.